En el tema anterior, nosotros calculábamos el requerimiento neto de materiales. El requerimiento neto de materiales es lo que yo necesito para poder realizar las compras según un lote de pedidos que necesite producir. Entonces, se les enseñó el cálculo del requerimiento bruto de materiales, pero para eso, para calcular el requerimiento neto, había una fórmula en la que implicaba tener el conocimiento del stock disponible. El stock disponible es algo que a veces no se tiene en las microempresas. Es algo de lo que las microempresas carecen, porque no han crecido de manera ordenada. A veces no tienen organizado el almacén y muchas veces no tienen un inventario de lo que se tiene en el almacén. Y por ende no registran movimientos de salida y entrada. Entonces, la charla del día de hoy, si bien se titula Control de inventarios en la fabricación de calzado, y ahora estoy seguro que el título es bastante extenso, ¿no? El título es Control de inventarios. Y el control de inventarios es un tema que no se da en una sola charla, es un tema que contiene métodos que sirven para reducir los costos de inventarios. ¿Qué son los costos de inventarios? Viene a ser la suma de los costos de pedido más los costos de almacenamiento. Ese es el objetivo del control de inventarios. Sin embargo, para poder generar o para poder aplicar todos estos métodos que tienen como, por ejemplo, la clasificación ABC, el punto de reorden, el stock de seguridad y distintos métodos que se aplican para el control de inventarios que persiguen el objetivo de la reducción de costos de inventario, necesito generar una base de datos, necesito tener información. Entonces, por ese mismo hecho de tener información, se ha visto la problemática del sector que muchos no tienen lo que es un inventario. No tienen un inventario, no tienen ordenado también su almacén, no lo tienen ordenado las microempresas. Entonces, a lo que apunta esta charla es cómo estructurar desde cero el inventario con la finalidad de generar registros. Estos registros nos van a servir para que luego, posteriormente, se puedan aplicar metodologías de control de inventarios que tienen como objetivo, ya les mencioné, la reducción de costos de inventarios. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico, generar una base de datos de inventario. Entonces, empecemos primero desde lo básico. ¿Qué son los inventarios, no? Vamos a empezar desde cero. Los inventarios son bienes de una empresa que están destinados para la fabricación o para la comercialización, ¿ok? Estos bienes nos han costado, han salido de nuestro bolsillo y por ende necesitan darle un uso a estos materiales, a estos productos en procesos, o hasta incluso a aquellas empresas que se dedican a la comercialización, que compran y venden, ¿no? Necesitan destinar este inventario a que se concrete una venta, a que fabriquen algo ya. Entonces, los inventarios son necesarios para poder recuperar el dinero que estamos invirtiendo en ellos, ¿ok? Entonces, son unos bienes necesarios. La idea es no tener mucho ni tampoco tener poco. ¿Y eso es por qué? Porque si tienes mucho, tienes bastante dinero invertido en, en activos que vienen a ser lo que conforma el inventario, pero que necesita tener que producir algún producto o concretar una venta. Entonces, no se necesita, digamos, tener un sobrestock de inventario, ni tampoco tener poco inventario. ¿Por qué? Porque al momento de que tú tienes poco inventario, puedes generar un desabastecimiento, una ruptura de stock en la producción misma, ¿no? O hasta incluso si quieres vender algo que no tienes, pues te genera que el cliente se vaya descontento porque no tiene lo que tú, no tiene lo que solicita de algún producto que tú hayas ofrecido, ¿no? Que no te quede stock, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es la importancia de hacer los registros de inventario? Los inventarios, como ya los decía, son necesarios. Y ahora, como son necesarios, necesito hacer registros. ¿Qué quiere decir los registros? Los registros son todos aquellos movimientos que yo voy a tener del inventario. Y esos movimientos, a la larga, van a permitir que yo pueda tener el stock disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener la información actualizada de la cantidad de elementos físicos en un determinado tiempo. Yo voy a saber cuánto es el stock disponible de cuero, por ejemplo, al momento de hacer el requerimiento neto. Al momento de yo llevar bien mis registros de movimientos e inventarios, el stock disponible va a ser fácil de conseguir. También nos permite controlar aquellos costos de los materiales directos
que son despachados básicamente a las órdenes de producción. Si recuerdan, la charla pasada había comentado que se tiene dos tipos de materiales, los materiales directos y los materiales indirectos. Aquellos materiales directos son controlados mediante órdenes de producción y son asignados a un pedido. Y aquellos materiales indirectos son aquellos que se controlan por periodos de tiempo. Los materiales directos se van asociando a la lista de materiales que ya vimos en un tema pasado, cómo se genera. Entonces, nos va a permitir controlar básicamente los costos. Acá vamos a relacionar costos también, no solamente cantidades. ¿Cuáles son los tipos de inventario que tenemos en una empresa, en un taller de calzados? Primero, el que siempre es más visible, el que todos compran siempre, el inventario de materias primas. Acá un ejemplo clarísimo, el cuero. ¿Ok? Ese inventario de materias primas, como ya les decía, también puede ser de materiales, aquellos directos o indirectos, ¿no? Los directos, aquellos controlables fácilmente, y los indirectos, aquellos que no son controlables por órdenes de producción, sino que se controlan por periodos de tiempo. Tenemos un segundo tipo de inventario, llamado el inventario de productos en proceso, o WIP, que es Work in Process. Entonces, estos productos en proceso, ustedes lo conocen básicamente como aquellos cortes antes del aparado, ¿no? Y que los separan, por ejemplo, en bolsas, ¿no? O aquellos cortes aparados que ya vienen luego del servicio. Entonces, son productos en proceso, son productos que todavía no están terminados, pero están en ese camino. ¿Ok? Tenemos dos tipos, materias primas o materiales y productos en proceso. Vamos por un tercero. El inventario de mantenimiento, reparación y operaciones, conocido como MRO, mantenimiento, reparación y operaciones. Este inventario básicamente contempla lo que es las herramientas que se utilizan para las máquinas, los repuestos para las máquinas y aquellos suministros para las operaciones, ya sea de corte, de aparado, de armado y de acabado. Por último, el inventario de productos terminado, que viene a ser el inventario que tengo de los calzados que ya están listos para la disposición del consumidor. Ok, vamos a explicarlo esto más al detalle con el siguiente gráfico. Acá tenemos un ejemplo, bueno, ejemplos por cada tipo de inventarios, ¿no? En los materiales tengo los cueros, las bananas, los sintéticos, los accesorios, los hilos, los pisos, etcétera. ¿Ya? Aquí puedo diversificar en dos partes, los materiales directos y los indirectos. Los productos en proceso, ¿no? Los cortes aparados, los calzados armados, los calzados descalzados antes de entrar al acabado. Estos vendrían a ser los productos que todavía no están terminados, pero están en proceso. El inventario de mantenimiento, reparación y operaciones, que vienen a ser los suministros, ya sean administrativos u operacionales, repuestos, herramientas, y los productos terminados, que vienen a ser los calzados ya encajados, ¿no? Listos para la disposición. Vamos a verlo un poco más al detalle aquí en categorización del inventario. ¿Qué quiere decir categorizar los inventarios? Los inventarios, si bien es cierto, son bienes que los voy a usar en el proceso productivo para la fabricación. Y ahora es muy importante separar estos bienes en familias. ¿Qué quiere decir familias? Vamos a ver primero 3 macrofamilias en las que lo podemos separar. Primero, como ya les venía diciendo, los materiales directos. ¿Qué son los materiales directos? Lo vuelvo a repetir. Aquellos materiales fácilmente controlables que son despachados por orden de producción. Estos materiales, si bien recuerdan, estaba contemplado en la lista de materiales, que es, digamos, la receta del calzado de modelo que estoy ofreciendo o que estoy produciendo. Entonces, estos materiales directos sabemos que van a componer la lista de materiales y por ende, al momento de realizar un despacho, tiene que asociarse a una orden de producción que tiene que estar relacionado con algún pedido que me hayan hecho, a mí como taller. ¿Ok? Entonces, aquí tiene diferentes familias los materiales directos. Podemos ver que son los cueros, los forros, los sintéticos, los accesorios, refuerzos, plantillas, plantas, pisos, empaques, tacos. Puedo separarlo por familias. Obviamente que todos estos materiales son controlables por orden de producción. La segunda macrofamilia que estaba hablando vendría a ser los materiales indirectos. Y como ya menciono y vuelvo a repetir para que se les quede así un poco más claro la idea, son aquellos materiales que no se pueden controlar por orden de producción. Sin embargo, se controlan por periodo de tiempo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de categorías. Por ejemplo, los hilos
los pegamentos, los disolventes, las cremas, los tintes, son aquellos materiales, aquellos insumos que voy a utilizar en la fabricación de calzado, pero son difíciles de controlar, pero van a ser necesarios para poder hacer el calzado. Como tercer punto, tenemos el de mantenimiento, reparación y operaciones. Aquí contempla lo que son las herramientas de mantenimiento, los repuestos y los suministros, como ya les decía. Aquí tenemos ejemplos como las agujas, los repuestos para las devastadoras, las chavetas, los asentadores, las esponjas, los trapos que usamos en las áreas como por ejemplo de acabado, las esponjas. Entonces estos vienen a ser suministros que nos van a ayudar a poder realizar las operaciones en las distintas áreas productivas, ya sea de corte, ya sea de armado, de aparado y de acabado. Ok, entonces ya podemos más o menos ver a la derecha que ya se van formando la categorización, ya se van formando las familias en las que podemos agrupar nuestro inventario. Vemos un ejemplo un poco más claro. Por ejemplo, en la categoría cuero, en esta familia puedo contener a todos los tipos de cuero que dispongo en mi almacén, ya sea por color, por tipo, hasta por espesor. Los accesorios también, agruparlos en una familia. Y aquí lo que estoy haciendo es agrupar la información. Como ya les decía, parte y como objetivo de esta charla es ordenar toda mi información, es organizarme tanto físicamente como digitalmente para ir de la mano. También tenemos los pegamentos como otra categoría. Pueden estar el pegamento récord, el cemento, el superflex, el gel líquido, todos los pegamentos que utilice en mi taller. Y no solamente van a haber 4, como estoy mostrando acá, suministros de corte, ¿no? La hoja de cierre, las ligas, el crayol. No solamente van a haber 4, van a haber las categorías que tú necesites, las familias que tú dispongas en tu almacén. La idea es agrupar, como bien dice el dicho, divide y vencerás. Entonces hay que dividir la información para poder agruparlo de manera correcta. Ahora, ¿cómo yo relaciono la categorización, es decir, la organización por familia de esta información con la organización física de mi almacén? ¿Cómo va esto? ¿Cómo se relaciona? Déjame decirte que esto va de la mano. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas definiendo categorías, definiendo familias, estas se tienen que ordenar de manera física en la estantería que tienes en el almacén. Ahora, esta es una imagen referencial, ¿no? Esta es la imagen, digamos, del layout de un almacén, en la que mostramos un grupo de estantes A, estantes B, estantes D, y así pueden rotular cada tipo de estante, ¿no? Y podemos decir, en los estantes A puede ir tal categoría, en el estante B puede ir otra categoría, y de esta forma separar por categorías lo que yo tengo en mi almacén. Esto me va a servir para estar de manera ordenada. Como ya les mencionaba, la categorización va de la mano con la organización física del almacén. Y por eso, como ya se mencionó en la charla pasada, el tema de las 5 S que es muy importante. Esos principios que es la clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización y la disciplina, que van a servir también para poder organizar un almacén de la manera más correcta. ¿Cómo así? Clasificar, ¿qué quiere decir? Depurar todo aquello que no utilices y darle un destino, ¿ok? ¿Qué nos va a dar como resultado la clasificación? Nos va a generar espacio. Espacio que muchas veces nos falta, más cuando son talleres pequeños. O sea, la clasificación es muy importante. Es como el primer paso de toda esta implementación. Como segundo punto tenemos el orden. El orden, como ya sabemos, persigue el objetivo de la reducción de tiempos. Así como la clasificación gana espacio, el orden, reducción de tiempos. ¿Qué quiere decir reducción de tiempos? Que vamos a disminuir los tiempos de búsqueda de materiales. ¿Cómo lo hacemos? Rotulando. ¿Cómo rotulamos? Rotulamos la estantería dependiendo de la categoría que hayamos definido. La limpieza, que es muy importante mantener los pasillos limpios. No tiene que haber nada en el suelo, nada que estorbe, nada que permita que suceda un accidente, un tropiezo o algo así. Y también se considera aquellos protocolos de limpieza que ahora último con esta coyuntura se han intensificado, ¿no? Ahora, el cuarto punto, la estandarización. ¿Qué es la estandarización? Es el orden de la información de todo lo que hemos conseguido con las 3 primeras S. Vamos a ordenar, pero vamos a ordenar de forma manual en aquellos documentos. O sea, con esto quiero decir,
Vamos a tener documentos en el que sea el flujo del almacén, cómo es la entrada, cómo es la salida, cómo son las buenas prácticas en almacén. Hasta incluso podemos hacer un mapa de materiales, a lo que conocemos como la layout del almacén, en el que se indique dónde están las categorías y dónde es la ubicación de estas. Así como vemos en la imagen que está aquí, ¿no? Podemos ver, la persona está leyendo el mapa de los materiales, ¿no? Y sabe dónde están las categorías y lo busca por rótulo. Acá dice, está en el estante A, columna 1, fila 1. Entonces ya sabe dónde se ubica este material por categorías. Entonces podemos estandarizar todo esto. Y por último, la disciplina. La disciplina, que es muy importante respetar todo esto para que se mantenga. Bueno, ese es un resumen muy breve de lo que es las 5 S que se puede aplicar para la organización de un almacén. Ahora, volviendo al tema. Estábamos en la categorización, que es la agrupación por familias según la naturaleza del material, ¿no? Cueros, forros, plantillas, accesorios. Entonces, esa es la agrupación de familias. Esto va de la mano con lo que es las 5 S también al momento de ordenar mi almacén. Ahora, la codificación. Muchas veces nosotros hemos visto códigos y la verdad que a veces nos facilitan mucho. ¿Qué es lo que permite un código? Los códigos son elementos, son números únicos que nos permiten identificar cierto tipo de ítem en el almacén. Yo puedo tener un código único para este tipo de cuero, otro código único para el siguiente tipo de cuero, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a permitir el código? Nos va a permitir el seguimiento, ¿ok? Entonces, este seguimiento se hace para saber cuál ha sido el movimiento de este ítem, de este material. ¿Cuál ha sido el movimiento de este cuero negro, por ejemplo? ¿Cuándo ha salido? ¿Cuándo he comprado? ¿Cuándo ha salido a producción? ¿Cuándo he vuelto a comprar? ¿Cuánto me queda? Entonces lo consulto por el código. Entonces se me hace más fácil tener una codificación. Y acá estoy hablando de una codificación interna, una codificación digital que le damos al momento de ordenar la información. Ahora, esta codificación también puede pasar a ser impresa. Puede que sí. Claro, imprimiéndolo en el formato códigos de barra. Puede ser un código numérico, como podemos ver acá, del 1, 2, 3, 4 y así. O puede ser un código personalizado que podemos combinar las primeras 2 letras de la categoría y con cada correlativo. Por ejemplo, cueros 1, cueros 2, cueros 3, y cada uno hace referencia a un tipo de cuero. ¿Ya? Y esto en una implementación mucho más avanzada, obviamente, para productos terminados también se realiza, en la que podemos imprimir los códigos de barra y poder controlar mejor un inventario de productos terminados. Pero bueno, estamos en el inventario de materias primas, estamos empezando por lo básico y hacemos referencia a que la codificación es muy importante en el ordenamiento de la información. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Ahora vamos a pasar a un tema un poquito más complejo. No sé si, Paolo, tienes alguna pregunta hasta ahí, como para dar un tiempo. A ver si me Eh, ayudas. ¿Cómo están nuevamente con todos? No, Kevin, todavía no tengo ninguna pregunta. Podemos continuar de repente al final de la charla, podemos juntar otras preguntas. Procedes nomás. Ya, ok, está bien, perfecto. Ahora, hemos hablado de categorización, hemos hablado de codificación. Ahora, ya tengo el inventario y este inventario tiene movimientos, ¿ok? Entonces, ¿qué es el Cardex básicamente? El Cardex nos va a almacenar lo que es el registro de los movimientos. Cuánto está entrando, cuánto está saliendo y cuánto está quedando. Entonces, es un documento que es necesario hablar al momento de hablar también de movimientos. El Cardex es un documento o tarjeta o registro utilizado para mantener el control de la mercadería, como dice acá, ¿no? Podemos controlar las entradas y salidas de las mercaderías o de los materiales que tengamos en el almacén, lo que estemos sacando para la producción. Ahora, este Cardex se hace por cada ítem. Es decir, para el cuero tal, yo utilizo un Cardex. Para el otro tipo de cuero, utilizo otro Cardex. Y así para cada uno. Entonces se hace un poco engorroso manejar un Cardex físico para cada uno. Es por eso que también existen los Cardex virtuales, que básicamente vienen a ser reportes que ya son generados en base a un registro de movimientos. En este caso, en el Cardex primero, que es el físico, yo digito cuánto está entrando, cuánto está saliendo. Sin embargo, en el virtual es un reporte. ¿Y qué quiere decir un reporte?
es que yo hago el movimiento mediante una herramienta, mediante un software, y yo puedo consultar el Cardex de este elemento, simplemente visualizando todos los movimientos que haya tenido, y que es mucho más sencillo. Más sencillo me resulta manejar un registro o un formulario de movimientos para generar un reporte Cardex que estar teniendo un Cardex físico para cada uno de mis ítems, que es mucho más engorroso. Entonces, el Cardex nos va a ayudar para registrar las entradas y salidas que tengamos de los ítems del almacén. Bueno, como ya les decía, los tipos de transacciones del Cardex son entradas y salidas. En entradas, ¿qué es lo que va? ¿Qué subtipos van? Tenemos lo que es la compra y tenemos lo que es la devolución de las compras. Y en las salidas tenemos lo que es las ventas y la devolución de las ventas. Sin embargo, tú te puedes preguntar, ¿por qué en entrada está devolución de compras? ¿Y por qué lo pongo? La devolución de compras en sí es algo que yo estoy restando de mi almacén porque estoy devolviéndole al proveedor. Entonces debería estar en salidas, ¿no? Por eso es que justamente en devolución de compras se le atribuye un signo negativo. Y en salidas yo tengo devolución de ventas, pero la devolución de ventas o devolución de producción, digamos que me devuelven material al almacén, entonces es algo que está ingresando al almacén, entonces tiene que sumar a mi stock. Entonces tendría que estar en entradas. Es por eso que justamente se le pone de la misma forma el signo negativo. Es algo que ya está establecido. Bueno, pero no nos compliquemos más con esto. Vamos a ver el inventario y la valorización. Ya hablamos que el inventario se mueve en las cantidades. Ingresan cantidades, salen cantidades. Pero al momento que salen cantidades, estas cantidades tienen un costo. Es decir, todo lo que yo he comprado me ha costado. Si yo lo compro en una fecha A, me ha costado tanto. Si lo compro en una fecha B, me cuesta otro monto, que no necesariamente viene a ser el mismo. Entonces, a medida que yo voy comprando de este material en distintas fechas, los costos también van cambiando. Y ahora cuando yo hago el despacho a producción, entonces, ¿qué costo es el que yo debería tomar? ¿El que ha llegado primero? ¿El que ha llegado último? ¿Cómo es que yo debo valorar este inventario que está saliendo para producción? Por eso es que hay una relación aquí del inventario y la valorización del inventario que estoy sacando para producir algún pedido. Entonces tenemos distintos métodos de valorización que nos van a servir para calcular el costo unitario de los despachos que estoy dando a producción. En pocas palabras, si yo voy a sacar 10 pies de cuero que me costaron 9 soles en un momento, al momento de hacer el despacho, ¿qué costo le voy a atribuir? ¿Esos 9 soles o el costo de la segunda compra, que fue, por ejemplo, 10 soles? Entonces, aquí tiene que ver con el método de valorización que vayamos a emplear. Como primer método tenemos el método PEPS. Si bien tal vez lo habrán escuchado y es un poquito fácil de entender porque si bien su nombre lo dice, ¿no? Primeros en entrar, primeros en salir. Como pueden leer, las siglas son así. Primeros en entrar, primeros en salir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago un despacho, es decir, cuando va a salir algo, yo le tengo que atribuir el costo unitario del primer lote o del lote más antiguo que tenga. Entonces, si tengo un inventario inicial con un costo X, yo a este despacho le tengo que atribuir este costo X de mi inventario inicial. Entonces, esa es la lógica del PEPS. Y a medida que se va acabando los inventarios más antiguos, voy avanzando cada vez a los más recientes. ¿Ya? Entonces, eso es la base del PEPS. También tenemos el WEPS. El WEPS es lo contrario. Viene a ser la inversa del PEPS. Cuando yo voy a hacer un despacho, saco el material, saco la cantidad, pero se le atribuye un costo. ¿Qué costo? No el primero del primer lote que ha llegado como compra, no. Se le atribuye el costo más reciente que ha llegado como compra. Y a medida que se va acabando, voy avanzando a los lotes más antiguos. ¿Ok? Es lo contrario del PEPS. Y por último llegamos a algo intermedio, algo que es, digamos, comúnmente más admitido, que es el promedio ponderado le llaman. El promedio ponderado lo que hace es sacar un promedio. No toma el costo unitario cuando yo hago un despacho de nuevo, cuando hago un despacho hacia producción, entonces yo no tomo el costo unitario del primero que ha llegado, ni tampoco tomo el costo unitario del último que ha llegado.
tomo un costo unitario que tiene que ser calculado en ese momento. Tiene que sacarse un promedio ponderado de las cantidades que han ingresado como compra con su respectivo costo unitario dividido entre las cantidades totales que tengo como inventario. Entonces, de esa forma se calcula el promedio ponderado. Yo puedo decir, entonces está saliendo tantos pies de cuero que están valorizados en tantos soles cada uno. Entonces ya tengo un valor monetario de lo que estoy sacando para producción. Entonces, esto varía dependiendo de los métodos de valorización. Los métodos admitidos actuales son el PEPS y el promedio ponderado. El WEPS no se admite. Y ya lo vamos a ver por qué. Vamos primero a pasar a lo que son los ejemplos, tanto de PEPS como de promedio. Como ya les decía, estos métodos de valorización están muy relacionados con los CARDEX que ya había mencionado. Entonces, los ejemplos que voy a mostrar son obviamente de un CARDEX aplicando el método de valorización PEPS. Vamos a entenderlo de la siguiente forma. Aquí me indica que tengo este material, el cuero Nobuk, con código 17 y que tengo un inventario inicial de 16 pies cuadrados. Y este inventario inicial lo hemos valorado en un costo de 7 soles 90. Entonces, eso es lo que yo apunto en mi CARDEX como primera línea, ¿no? Tenemos el tipo que es una entrada, el movimiento que viene a ser un inventario inicial, la fecha de ese entonces, y tenemos dos campos, ¿no? Entradas, salidas y saldo. En entradas vamos a apuntar todo lo que va a ingresar, tanto como cantidad como con costo, y en salidas de la misma forma, cantidad con costo. Y en el saldo es el resumen que me va quedando. Entonces, vemos el primer movimiento de este ítem, de este cuero. Tenemos una compra de 4 pies nada más. Y nos cuesta 8 soles 20. Como pueden ver, el costo del primero es diferente del costo del segundo. Y siempre es así, porque es una realidad. Los costos no siempre son iguales cuando haces las compras. Entonces, completamos la segunda línea en base a lo que hemos visto, ¿no? Entradas, compras, y le hacemos una referencia, ¿no? Orden de compra 1, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Y tenemos una cantidad final de saldo que nos quedan 20 pies, porque tenía 16, le sumo 4 y me quedan 20. Y todo se valoriza en 159.2. Como segundo movimiento, otra compra. Y esta vez compramos 20 a 7 soles 50. Entonces completamos la segunda línea del CARDEX. ¿Ya? Entonces tenemos una cantidad que nos está quedando de 40. Pero si te das cuenta, cada lote tiene distinto precio. Es decir, tiene distinto costo unitario. Vamos a ver, tenemos un despacho. Esta vez un despacho. Y cuando es un despacho, obviamente que tú sacas 10 pies, pero no le vas a atribuir un costo ahí mismo. El costo se tiene que calcular dependiendo del método de valorización que se esté empleando. Entonces, aquí recién se va a aplicar el método PEPS, en esta línea de acá. ¿Cómo? Vemos, despacho, y esta vez lo apunto en salidas. ¿Cuánto estoy sacando? Estoy sacando 10 pies, pero estoy sacando 10 pies de los primeros 16 pies que tenía como inventario inicial. Es decir, me está quedando 6 pies de ese inventario inicial de 7 soles 90. Como saco estos 10 pies de este inventario inicial, tiene que ir asociado con su costo, el costo de 7.90 de este inventario inicial. Por eso es que el valor que yo le estoy dando a producción es de 79 soles. ¿Ya? Y acá es lo que me está quedando en el almacén. Me está quedando 30 con un valor total de 230. Eso es lo que me queda. Pero eso es lo que yo estoy dando a producción. Otro movimiento. Esta es una compra. Lo mismo. La compra, pongo las cantidades, el costo a 8 soles y está sumando a mi stock. Y el valor de mi stock está incrementándose, el valor monetario. Otra compra de la misma forma. Como pueden ver en compras no hay problemas, no se aplica el método. Se aplica cuando hacemos los despachos. Y esta vez una salida, un despacho de 12. ¿Ok? Este despacho de 12, ahora ¿de dónde va a sacar? ¿De qué lote? Pues va a sacar del primer lote. ¿Se acuerdan que nos quedaba 6 pies del primero? Entonces primero va a coger los 6 pies que quedaban a 7 soles 90. Y como segunda línea, tiene que coger lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Me quedan 4 pies a 8 soles 20. Entonces tengo que sacar 4 pies a 8 soles 20. ¿Ya? Pero todavía no completo los 12. Me faltan 2.
Entonces, estos 2 pies ya los cojo del tercer lote que tengo, que viene a ser de estos 20 ya. Y cada uno de esos 20 me vale 7 soles 50. Entonces, si se dan cuenta, voy tomando los costos unitarios dependiendo de los lotes que tengamos desde el más antiguo hasta el más próximo. Entonces, esa es la metodología del PEPS. ¿Ya? Tenemos un último despacho. Entonces, acá sacamos 8 pies, ¿pero de qué? Estábamos en estos 20, ¿no? Habíamos sacado 2, nos quedaban 18. Como tenemos 18 de estos 20, entonces estoy sacando 8, entonces sí me alcanza. Cada uno a 7 soles 50. Entonces, esto es lo que me queda. 50 pies es lo que me queda, y este es el valor de lo que me queda. Como pueden darse cuenta, el aplicar este método de valorización es complicado porque tengo que considerar lo que me está quedando de cada lote, ¿no? Es complicado. Sin embargo, vamos a ver el método promedio ponderado, que es más sencillo de aplicar. Es el mismo ejemplo, por eso es que voy a pasarlo un poco más rápido. Tenemos el inventario inicial, y en las compras no hay problema, como les dije. Van a ser las líneas las mismas. El tema es cuando se hace el despacho, porque ahí se le atribuye el costo unitario. Aquí tenemos el costo unitario que se le tiene que atribuir. Hacemos un despacho de 10. Entonces, aquí el costo unitario que se le está atribuyendo no es de 7 soles 90 del primer lote, como vimos en el PEPS. No, es de 7.73, que vendría a ser la suma producto de cada uno de estas cantidades multiplicadas por el costo, divididas entre las cantidades totales hasta este momento. Entonces sería 10 cantidades por el costo de 7 soles 73. Y esto es lo que está saliendo al despacho a producción. Ese es el valor monetario que yo estoy invirtiendo en el pedido que estoy produciendo. ¿Ok? Eso nos va a servir para luego un control de costos en los pedidos. Lo mismo, una compra. Sabemos que las compras no aplicamos el método. Sin embargo, por cada compra en el promedio ponderado se actualiza. Como podemos ver, acá estaba en 7.73. Hicimos la compra, se actualizó a 7.82. Hicimos otra compra, se actualizó a 7.71. Se va actualizando por cada compra. Hacemos un despacho y esta vez jala el promedio que viene a ser el 7.71, que es el promedio ponderado en este momento. A estas alturas ya cambió. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que al momento de hacer los despachos tienen que jalar como costo unitario el costo promedio en ese momento, en esa fecha que se está haciendo el despacho. ¿Ok? Entonces, es un poco más sencillo que hacer con el método primeros en entrar, primeros en salir, o PEPS. Si se dan cuenta, acá el despacho solamente es una línea. Sin embargo, en el método PEPS tendrían que ser 3 líneas porque el primero lo sacaba del primer lote, el segundo lo sacaba del segundo lote y el tercero lo sacaba del tercer lote. Entonces es un poco más complicado. ¿Para qué nos sirve esto? Como ya les mencionaba, al momento de hacer las salidas a producción, estoy sacando material, estoy sacando una cantidad determinada, ¿ok? Y el sacar material implica, este material tiene como característica el costo. Este material nos ha costado. Entonces yo estoy, digamos, destinando este material para cierta producción, para el pedido de este cliente A. Entonces yo puedo decir que estoy destinando para este pedido tantos soles. Y por cada despacho está saliendo dinero, ¿no? Está saliendo dinero que se va transformando. Entonces, esto básicamente nos va a ayudar para los costos de producción. ¿Cómo así? Cuando el almacenero saca del almacén, saca materiales directos y materiales indirectos. Como ya decíamos, los materiales directos están asociados a órdenes de producción. Los materiales directos, como ya sabemos, son los cueros, los forros, los accesorios, los pisos, las plantas. Entonces, son materiales que están en el calzado, que son controlables visiblemente, cuantificables, y que se tiene que asociar al pedido u orden de producción. Estos se detallan en la lista de materiales. Es un tema que ya lo habíamos visto en el cálculo de requerimiento de materiales. La lista de materiales, ¿qué es? Es la receta del calzado, es la receta de este modelo. Entonces, todo esto se detalla en la lista de materiales. ¿Cuál es la fórmula de este calzado? Se detalla en la lista de materiales. Ahora, volviendo al tema. El despacho de materiales directos se asocia a un pedido y a una orden de producción. Obviamente porque el pedido está asociado a determinado tipo de producto. ¿Ya? Entonces, el despacho de materiales indirectos, como ya les mencionaba, están despachados según la necesidad de producción.
A medida que se va terminando los pegamentos, les voy abasteciendo de pegamentos. Entonces, el control de estos, ¿cómo es que se da? ¿Cómo es que yo controlo cuánto es el despacho de materiales directos? Tengo que hacer un análisis acá. Recuerdan que para saber cuánto material ingresa para producir cierto determinado lote de pedidos, lo que vimos en la charla pasada, necesito saber el requerimiento bruto. Bueno, el requerimiento bruto me va a indicar cuánto material ingresa para producir todo este pedido. Ahora, esto, imagínate que ya producí todo el pedido, ya pasó ya, porque lo primero fue el análisis de requerimiento bruto. Eso fue, digamos, antes de producir. Pero luego de producir, yo he hecho varios despachos de materiales directos enfocados a ese pedido. Y voy acumulando, acumulando, acumulando. Entonces puedo comparar lo que he imaginado en un inicio, que viene a ser mi requerimiento bruto, con lo que yo realmente he gastado en el almacén en base a los despachos que han ido dirigidos a ese tipo de pedido. Entonces hago una comparación, ¿no? He consumido más material, no he consumido este material, me está sobrando material. Entonces, ahí hay mucho que pensar también. Como lo digo, es un análisis para comparar lo que yo estoy realmente gastando. Y el control de materiales indirectos, bueno, vendría a ser el análisis del consumo de materiales indirectos por periodo de tiempo. ¿Cuánto he gastado en esta temporada? ¿Cuánto pegamento he entrado? ¿Cuántos pares he producido según todo este consumo de pegamento? Entonces ya sabemos cuánto pegamento entra por par, haciendo simplemente una división. Entonces nos va a servir también para un tema de estructura de costos. A ver, hasta ahora mucha teoría ya. Entonces el caso práctico, como saben, con Citecal, el equipo de asistencia técnica siempre desarrolla el tema de los Excel. Los Excel son herramientas, son hojas de cálculo, y normalmente son programadas en base a macros, ¿no? Y estos libros son habilitados para macros, que nos permiten automatizar de cierta forma la información. Si bien es cierto, se les ha venido dando Excels habilitados para macros, es decir, aplicativos, como suelen llamarlos, para cierto tipo de temas, para costos, para requerimiento de materiales. Acá les voy a dejar el aplicativo para el tema de los inventarios. Y el equipo, como les comento, siempre lo desarrolla. Es algo que siempre lo estamos dando, y más ahora en estas charlas, de manera libre, que se lo puedan llevar sin ningún costo. Ahora, todos estos movimientos los he plasmado en un Excel, de manera que pueda automatizarse la información. ¿Ya? En este caso, en caso particular, hemos desarrollado un aplicativo que les permite levantar todo el inventario, registrar movimientos, y al momento de hacer registros de movimientos ya les va a botar un Cardex. Es decir, que el Cardex no lo tienen que estar digitando manualmente, como les había dicho, ¿no? No. El Cardex vendría a ser un reporte simplemente. Entonces, para esto, tenemos que llenar la información. Un Excel es una hoja de cálculos que permite el ingreso de información. Como saben, la información tiene que ser lo más limpia posible. Entonces, para ingresar esta información se tienen en consideraciones lo que ya habíamos mencionado, las categorías, es decir, el tema teórico que ya les mencioné en las diapositivas anteriores, la categorización. Me quedé sin palabras. A ver, categorías. Categorías, como ya les decía, se le asigna un código por categoría. Y este es un ejemplo nada más, porque va a variar dependiendo del tipo de taller. Como bien decía una pregunta que habían dejado en el enlace, ¿no? Cada tipo de taller es distinto. Sí, tienes razón, es distinto. Y para cada tipo de taller se podría modificar este tipo. Entonces, como les digo, este es un ejemplo. Tenemos una tabla de categorías que compone un ID, un código único, y en la descripción de la categoría. Las categorías, como ya les mencionaba, son las familias de elementos que tenemos dependiendo de la naturaleza del material en el stock del almacén. Así como también las unidades de medida. Bueno, esto ya es más que todo diapositivas de cómo manejar la herramienta Excel. Por eso es que es muy importante que puedan poner atención aquí para que puedan hacerlo de la manera más correcta.
Como bien saben, las herramientas nos sirven para ordenar la información, para generar reportes, pero si no alimentamos bien a la herramienta de información, pues nos va a botar algo malo. Entonces, la herramienta nos sirve para sacar información y para botar información. Si no le llenamos de buena información, pues nos va a botar mala información. Entonces, primero que todo, tenemos que hacer un inventario. Para eso se llena la tabla llamada registro de materiales. Ahora, acá se llena todos los materiales que gestionemos en nuestro almacén, indicando la categoría, las unidades de medida, los costos unitarios, y en caso tengan el atributo serie, que ya lo había mencionado anteriormente, el atributo serie solamente se aplica para algunos materiales como los pisos, como las plantas, entonces solamente para algunos. Ahora, ya hemos visto cómo es que se levanta la información. Se registran las categorías, se registran las unidades de medida, se registran todos los materiales en esta tabla que vimos llamada registro de materiales, pero también se tienen que aprender a hacer los movimientos del stock, es decir, los movimientos de cada ítem que se tenga en el almacén. ¿Cuáles son los movimientos que se dan físicamente en el almacén? Los despachos que tú haces a producción. Pero estos movimientos son físicos, es decir, que tú sacas el material y le entregas al cortador. Pero este movimiento tiene que ser registrado también en la herramienta digital que les vamos a brindar. ¿Por qué? Porque si no lo registras, tú estás sacando material, estás quitando stock. Y al no ser registrado, en el Excel te va a decir que tienes tanto, pero físicamente no va a estar de acuerdo, no va a estar en concordancia. Entonces, hay un desfase. Por eso es muy importante que al momento de hacer un despacho de material directo, se registre en la herramienta. Así sea también un despacho de material indirecto, también se registre en la herramienta. Entonces, les decía que esta herramienta contempla movimientos, a lo cual vamos a llamar registro de movimientos. Acá tenemos un ejemplo, un movimiento de entrada tipo compra. Y ponemos la fecha y ponemos la entrada, qué tipo de entrada es, entrada por compra. Y ponemos un documento de referencia, que puede ser, acá pongo un ejemplo, ojo, la guía de remisión 1, 2, 3, 4. Ahora, no solamente se ponen datos básicos del movimiento que se está haciendo, sino también el detallado. ¿Qué es lo que está entrando como compra? Por ejemplo, acá selecciono el material que estoy usando. En este caso, el cuero no-book y el otro tipo de cuero no-book. Se ponen también las cantidades y los costos unitarios que me está costando ingresar, o lo que me ha costado esa compra, básicamente. Por ejemplo, este cuero me ha costado 9 soles. El otro cuero me ha costado 10 soles. Entonces, esos datos son muy importantes, porque ya les decía que estos costos unitarios de las compras, cada vez que se ingresan, van a modificar mi valorización del promedio ponderado. Y cierto, me olvidaba. Esta herramienta valoriza los ítems en base al promedio ponderado. Como ya les había dicho, es más simple y más práctico de usar. Entonces, como ya les vengo diciendo, es muy importante que al momento de poner la compra, tienen que poner los costos de estas compras. ¿Cuánto me está costando? Si no pones los costos, no va a ingresar. Segundo movimiento, salida, despacho directo a orden de producción. Como ya les indiqué y lo vengo repitiendo bastantes veces, la salida de materiales directos van asociados a un pedido y por ende a una orden de producción, a lo que llaman comúnmente tarjeta de producción, ¿no? Entonces, este registro de movimientos es del tipo salida y del subtipo despacho, como pueden ver en la imagen. También se le pone una fecha y en el documento de referencia se le puede poner el número de orden de producción a la que pertenece. ¿Ok? Y en el pedido le puedo poner el nombre del pedido. Pedido 1, pedido 2, pedido 3, o el pedido con nombre completo, como lo puedas llamar. Ya, recordemos que el despacho directo es de materiales directos. ¿Ok? Pero acá se pone como despacho, tal cual. Ya sea directo o indirecto, siempre va en despacho. Y aquí vamos a completar solamente aquellos materiales directos. Y cuando uno hace un despacho, no le atribuye un costo. Es decir, como pueden ver en las celdas que están oscurecidas, el costo se completa solo. ¿Cómo se completa? En base al costo promedio ponderado que lo calcula en ese momento la herramienta. Tú no tienes que calcular el promedio ponderado. La herramienta se encarga de hacerlo. En este caso ha calculado que este material tiene 3.31. Y ahora los datos son referenciales, los costos también. Por eso puede que difieran un poco y puede que se confundan. Pero lo que quiero decirles es, y la idea es,
que este costo unitario se calcula cada vez que se hace un despacho. ¿Cómo se calcula? En base al método de valorización del promedio ponderado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este primer material es un material con serie. Por eso es que estos dos campos se han puesto oscuros y solamente completo estos que vienen acá, que es la talla 1, la talla 2, la talla 3 y la talla 4. Cada uno corresponde a cierto rango de tallas. En cambio, a los otros materiales no tienen el atributo serie y por eso es que se habilita este campo de cantidad. Es decir, voy a sacar 12 pares de este tipo de material. Y el costo, como ya les decía, se completa automáticamente en base al promedio ponderado. A ver, tenemos el despacho de materiales indirectos. A ver, tenemos el tipo salida, también se pone la fecha. En el subtipo se pone igual que el despacho de materiales directos, despacho. En el pedido ya no vamos a poner el nombre de un pedido. Como ya les decía, materiales indirectos no se le atribuye a un pedido ni a una orden de producción, pero tenemos estos dos campos que llenar. Por eso es que en pedido le he puesto indirectos. Y en documento de referencia le he puesto un ejemplo, es un criterio propio, indirectos junio del 2019. ¿Ok? Para no dejar en vacío esos campos. Y también se ingresa el detallado. ¿Cuáles son los materiales indirectos? Por ejemplo, pegamento, ¿no? Pegamento e hilos. Acá tengo un ejemplo de dos. Puedo llenar más esta lista, claro, pero por temas de espacio en la diapositiva solamente he puesto dos. Tenemos lo que es el pegamento, cuánto estoy sacando, y como ya les decía, el costo unitario cuando es un despacho se calcula solo. Solamente tengo que ingresar los costos cuando es compra. Entonces, de esta forma se hace el despacho de materiales. Ya vimos de la forma directa, de los materiales directos y de los materiales indirectos. Ahora vemos una salida por devolución de compra, dice. A ver, no me permite ver esto. A ver, devolución de compra. Ok. La salida de devolución de compra. Recuerdan que la devolución de compra lo habíamos considerado, cuando estaba explicando lo del Cardex, lo había considerado en el tema de las entradas, pero con signo negativo. Bueno, para no confundirnos, porque suele confundirnos, ¿por qué va en entradas y con signo negativo? ¿Por qué no en salidas? Entonces he puesto en salidas, simplemente por ese hecho. Porque la devolución de compra vendría a ser una salida que está saliendo de mi almacén y devolviéndole al proveedor. Entonces, lo he puesto como devolución de compra, pongo la fecha de la misma forma y hago la referencia aquí a un documento de compra que se haya hecho. Entonces, en este botón yo puedo buscar todos los documentos de compra que haya ingresado con anterioridad para poder completar los datos del detallado. Entonces, ahí me va a jalar solamente los datos de esa compra. Por ejemplo, estoy devolviendo el cuero notebook, estoy devolviendo un pie y el costo unitario lo está asociando de lo que me ha costado esa compra. ¿Ok? Se pone automáticamente, como ya les dije, no hay que ponerlo. ¿Ok? Esa es una devolución tipo salida. Ahora ingreso, pero como devolución de despacho. Eso es lo que me están devolviendo de producción, pero es un ingreso, porque es algo que ya lo había dado de salida, pero está retornando al almacén. Por ende, es una entrada, es un ingreso, y el subtipo vendría a ser devolución de despacho. Es lo mismo que habíamos visto en el Cardex con signo negativo, pero esta vez lo he puesto en entrada. ¿Ok? Aquí se pone o se busca a qué pedido corresponde. Aquí me dan los pedidos que he hecho y las órdenes de producción relacionadas al pedido. Y aquí tenemos la devolución de este material. Por ejemplo, solamente se ha devuelto este cuero. Lo han devuelto 1,5 pies. ¿Ok? Y el costo unitario se ha completado solo. No hay que completarlo. Ajuste de inventario. Ahora vamos al tema. Está bien. Yo tengo mi inventario. Yo ya he inventariado todo. Ya organicé mi almacén. Está todo categorizado en los estantes, definido los espacios por las categorías que he definido en un inicio. Está bien. Ya tengo mi registro de información. Estoy manejando mi herramienta Excel que les he dado. Registro mis movimientos. Puedo hacer el rastreo de qué material ha salido, cuándo ha llegado, cuándo le he dado a producción y así. Puedo hacer el rastreo. Pero ¿qué viene a ser el ajuste de inventario? Si bien es cierto, muchas veces ocurre un desfase en el inventario. Es decir, un desfase de lo teórico con lo real. ¿Y qué es lo teórico? Lo teórico es aquello que está comprendido como stock en el sistema, es decir, como stock en mi herramienta. Y mi herramienta dice que tengo tanto de stock. Pero si yo voy
a mi almacén y físicamente compruebo si realmente hay eso, muchas veces no se cumple. Y esto debido a problemas como la falta de registro. Como les mencionaba anteriormente, puede que haya pasado que el almacenero ha sacado material, pero no lo registró en la herramienta Excel. Entonces, ahí en ese momento hubo un desfase. ¿Ok? Y eso es lo que se debe evitar. Por eso es que esta herramienta también contempla lo que es el ajuste de inventario. El ajuste de inventario es tratar de sumar o restar aquel inventario que se ha desfasado en el tiempo, en el periodo de tiempo que vengamos controlando el inventario. Ahora, la idea de realizar un ajuste de inventario es cuando hacemos los inventarios que llamamos cíclicos. Los inventarios que lo hacemos, digamos, mensualmente. Y lo hacemos a cierto tipo de ítems nada más. ¿Por qué? Porque estos ítems son los más importantes que manejo en mi almacén. Y como son los más importantes que manejo en mi almacén, tengo que tenerlos supervisados. ¿Y cuál es mi manera de supervisarlo? Realizando un conteo cada cierto tiempo para validar que lo que dice en mi sistema o en mi Excel sea lo mismo que lo que estoy viendo en mi almacén físicamente. Entonces, por eso existe esta opción también que le he puesto de ajuste de inventario, para que cada vez que quieras hacer un ajuste, quieras igualar el stock real con el stock teórico, te permita. Por ejemplo, aquí se pone ajuste de inventario, se pone fecha, se pone un documento de referencia, acá le he puesto ajuste 0123. Ya, esa es mi imaginación, un documento que le he puesto. Y también le pongo el detallado. Cargo un material y acá le estoy diciendo que necesito 30 más, es decir, que tengo 15, pero en sí he visto 45. Por ende, le estoy asignando 30 más. ¿Ok? Aquí quiere decir de que necesito 10 menos, es decir, que lo que estoy viendo son 10 menos. Y aquí son 5 más en la talla 2. Y en la talla 3 son 10 más de lo que realmente estaba diciendo en la herramienta Excel. Y en la talla 4 son 20 menos de lo que estaba viendo en la herramienta Excel. Estoy haciendo un ajuste. ¿Ok? Permite sumas y restas en este tipo de ajuste de inventario. Ahora pasemos a la herramienta. Antes de terminar, quiero mostrarles la herramienta que les vamos a brindar. Para eso voy a compartir mi otra pantalla del Excel. Bueno, ¿cómo se implementa esto? Esto se implementa mediante reuniones virtuales. ¿Ok? Tú te puedes descargar la herramienta, la puedes usar. Sin embargo, puedes tener muchas dudas. Y estas dudas necesitan a veces que el equipo de asistencia técnica te pueda asesorar. El equipo de asistencia técnica está dispuesto. Por el momento ahora estamos ofreciendo charlas. Antes, tal vez a quienes ya nos conocían, ofrecíamos el servicio de asistencia técnica. Sin embargo, y el servicio de asistencia técnica, como ya les mencionó tal vez mi compañera la vez pasada, les decía, ¿no? Consta de un diagnóstico. El equipo o el especialista en este caso se acerca al taller y realiza un diagnóstico. Este diagnóstico se encarga de visualizar la problemática que tiene el taller y recomendar lo que realmente necesita para poder mejorar. ¿Cómo lo hace? Mediante planes de mejora. Bueno, por el momento ahora se ha cambiado todo a las reuniones virtuales, lo cual tiene algunas limitaciones. Bueno, ahora les voy a compartir el Excel. Les voy a compartir el Excel. No sé si ahí pueden ver el Excel. ¿Me confirmas, Paolo, por favor? Sí, sí se puede visualizar, Kevin, el Excel. Puedes continuar, ¿no? Sí, tuve que cerrar lo otro porque no veía la pestaña de compartir. Bueno, continúo. Como ya les decía, la otra herramienta también les dejé para que puedan descargarse. Esta es otra herramienta. Imagínate cómo sería de genial tener una herramienta completa y que te abarque todo, ¿no? Costos, requerimiento bruto, el tema de inventarios y que amarre varias cosas. Sería genial, ¿no? Es algo que también se ofrece como servicio de asistencia técnica. Bueno, ahora volviendo al tema. El registro de materiales. Como ya les mencionaba, aquí tengo registrado todo mi inventario, ¿no? Todo lo que manejo en mi inventario. Ahora, en esta laptop es muy pequeña, tal vez tengo que estar moviendo mucho. Y acá tengo todo lo que tengo en inventario. ¿Ya? Acá se realiza un registro. Acá puedo guardar el material. Pongo la descripción, selecciono qué tipo de categoría
selecciono la unidad de medida, le asocio un costo y guardo el material. Si es un material con talla, pues acá puedo seleccionar los tipos de talla. Entonces, yo ya tengo mi registro de materiales ya levantado. Es una data experimental, es una data de prueba, ¿ok? Porque sin data de prueba no les puedo mostrar nada. Obviamente que cada uno va a tener su data distinta porque cada uno maneja distintos ítems en su almacén. Entonces, vamos a movimientos. Vamos a movimientos. Entonces, podemos ver que movimientos es como les había explicado, ¿no? Puedo seleccionar tanto la entrada, la salida o el ajuste de inventario. Si selecciono entrada, tengo las opciones de compra o devolución de despacho. Y aquí tengo que poner la fecha. Para eso tengo este calendario en el que me indica qué tipo de fecha voy a poner. La fecha de hoy, por ejemplo. ¿Ok? Y acá un documento de referencia. Tengo que escribir un documento de referencia. Entonces, yo también puedo agregarlo a una compra que ya haya hecho. Acá tengo las compras que ya hice. Como pueden ver, son datos de prueba que he estado poniendo, porque tengo que mostrarles algo y cómo funciona. Pongo guía de remisión 558, por ejemplo. Y puedo poner aquellos materiales que pueda usar. Es decir, ¿qué es lo que está llegando? Por ejemplo, estoy recibiendo cuero. ¿Cuánto cuero estoy recibiendo? 20. ¿Cuánto? A 8.50. ¿Qué más? ¿Qué más está llegando? No sé, otro tipo de cuero. Acá. Está llegando a 10. A 6 soles 50, ¿ya? Son datos referenciales, ojo, ¿eh? Y puedo poner así cada vez más y más y más. Estas son las compras. Este es al momento de ingresar una compra. ¿Ok? A ver, estoy poniendo costos referenciales. Y acá guardamos el movimiento. Guardamos el movimiento. Deseo guardar este movimiento con guía de remisión 558, que es esta la de acá. Le doy sí. Entonces ya me permitió guardar el movimiento. Ahora, acá me da la opción de Cardex también. La opción de Cardex, como ya les decía, es el rastreo que tiene el material. ¿Ok? Por ejemplo, hay que rastrear uno de estos materiales que he ingresado. Por ejemplo, este cuero de acá, que tiene ID número 3. ¿Ok? Vamos a buscar ese cuero. ¿Cómo lo busco? Aquí. Este es el Cardex. Pero acá tengo que filtrar qué es lo que quiero que me muestre como Cardex. Es el cuero con ID número 3, ¿no? Este de acá. Entonces acá podemos ver que hay como 5 movimientos, ¿no? En total tengo 83 pies cuadrados y tengo 5 movimientos. El primero es un inventario inicial, que tengo la cantidad de 28. El segundo ha sido una entrada de 10. El tercero ha sido otra entrada de 25. Y el cuarto, y así sucesivamente. Y así se va calculando para cada uno. Aquí, como pueden ver, se cambian los costos unitarios y los costos de promedios que van cambiándose cada vez que ingreso una compra. Por ejemplo, aquí ingresó con este costo unitario, pero tenía el costo promedio de este de acá. Acá ingresó con el mismo costo y tenía este costo promedio. Acá ingresó con otro costo unitario, entonces me modifica el costo promedio. Cada vez que hay una compra se modifica el costo promedio, como ya les venía diciendo. Y así sucesivamente. Bueno, podemos consultar otro tipo de material también. ¿Ok? Aquí tenemos otro tipo de material. Tengo 75 piezas. Así puedo consultar de cada uno. ¿Ya? Y no solamente, o sea, la importancia acá es generar los movimientos. Todo radica en los movimientos. Yo hago las entradas, las salidas, puedo hacer despachos también. Y cuando hago despachos me carga un tipo de pedido. Esto puedo asignarle un tipo de pedido. Pedido X, por ejemplo. Le puedo poner orden de producción 1. Y aquí puedo sacar el cuero. Este de acá. Puedo sacar 10 unidades. 10 pies cuadrados. ¿Ok? Guardo el movimiento. Y si quiero consultar ese tipo de cuero, me sale el pedido X como salida, como despacho, y me está recalculando el inventario que tengo. Tengo 65. Y esos 65 están valorizados en 526.67 soles. O sea, no solamente me muestra la cantidad, sino que también me muestra la cantidad monetaria en la que está valorizado lo que está quedando en el almacén. ¿Ok? Entonces, en base a los movimientos,
alimentando bien los movimientos. Por eso les decía la importancia de al momento de hacer el despacho físico, también hacer el registro del movimiento, ya sea con la herramienta esta de acá, que es el Excel. Si van de la mano, entonces el inventario se va a mantener lo más aproximado, ya sea el stock teórico con el stock real. Van a ir de la mano. Y esa es la idea, que sean muy aproximados, que sean idénticos. Vamos al reporte. Por ejemplo, acá yo puedo cargar todos los pedidos que he tenido. Ahora, de este último pedido, le he puesto pedido X. No sé si han visto. Le he despachado 10 pies, me parece, de este cuero. Entonces, el valor de este pedido vendría a ser 81 soles. Y así puedo cargar para todos los pedidos que he tenido. Entonces, la herramienta me va a permitir saber todo lo que ha sido destinado para el pedido 1, todo lo que ha sido destinado para el pedido 2, para el pedido 3, para el pedido 4, en valor monetario. Con esto puedo hacer lo que ya les mencionaba antes, el control de costos del pedido. ¿Cuánto me ha costado este pedido en hacer? Y acá me bota el reporte. He gastado tantos soles en realizar este pedido. Y esto se compara con lo que yo les había dicho, con el requerimiento bruto. En el requerimiento bruto me decía cuánta cantidad necesitaba para hacer este pedido. Pero luego de hacer toda la producción, luego de ya terminar mi lote de calzados, puedo saber cuánto realmente he gastado. Entonces comparar, ¿no? Y decir, he gastado menos, he gastado más, me ha sobrado esto. Entonces ahí tengo que ajustar algunas cosas, ¿no? Entonces ya eso es un análisis posterior. Pero esta herramienta me va a permitir controlar los costes en los pedidos. También puedo ver reportes de los materiales. Por ejemplo, este cuero ha tenido esta variación. En esta fecha me ha costado 7.90 y el costo promedio obviamente ha sido el mismo 7.90. En la segunda fecha que ha sido la compra me ha costado menos y el costo promedio ha ido bajando. Y así en cada uno se puede generar una curva de cuánto es el versus, ¿no? Lo que ha variado el costo unitario en base a las compras, a las adquisiciones que haya tenido en mi almacén, versus lo que tenga como costo promedio que se va modificando, como ya les decía, cada vez que se hace adquisición. Entonces, así puedo consultar de cada material, ¿ok? De cada material. Entonces, este es un gráfico dinámico que jala de la data del Cardex, ¿ok? Entonces, la idea es generar buenos reportes. ¿Cómo genero buenos reportes? Alimentando de la manera más sensata al Excel, registrando bien los materiales, generando los movimientos, porque si yo no genero movimientos, no hay Cardex. Todo se queda como inventario inicial. Entonces, si no tengo Cardex, no va a haber movimientos en el almacén. Y el stock siempre se va a mantener. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vas a ver el mismo stock en la herramienta. Va a decir, ¿y por qué no cambias si ya he sacado material? Ah, porque no has hecho el registro de movimientos. No has hecho la salida del material, pero la salida digital no la has hecho. Tal vez has hecho la salida física, más no la salida digital. Entonces, eso es básicamente lo que comprende la herramienta. Acá podía haber hecho muchos más movimientos. La verdad es que sí. Pero por un tema de tiempo, como ya les decía, las charlas suelen ser de 1 hora, básicamente. Les voy a dejar esta herramienta y también una hoja en la que indica la funcionalidad de cada botón, como ya les había dejado en la herramienta anterior. ¿Ok? Entonces pasemos de nuevo a la presentación. A ver, veamos. Estamos acá. Estamos por acá, a ver. No sé si me esperan un ratito. Ahora sí les comparto la presentación. Ok, ahí se ve la presentación. A ver, Pablo, me confirma, por favor. Sí, Kevin, podemos visualizar la PPT de cómo se implementa. Ok, entonces como ya les decía, ¿no? Este Excel lo pueden tener ustedes, pueden alimentar el Excel por ustedes mismos en base a lo que han visto en el video y espero haber sido de mucha ayuda. Sin embargo, si tienen alguna duda, no duden en consultarnos a nosotros como equipo de asistencia técnica. Estamos para poder asesorarlos en todos estos temas. Y más que todo cuando es el uso de herramientas digitales como estos Excels que están habilitados para macros. Y sobre todo se basan en el análisis de información, ¿no? También se pueden hacer cambios en estos Excel, sí, dependiendo de cómo es que necesite el cliente, en este caso ustedes. A ver, pasemos a las preguntas. Preguntas. Hay algunas personas que han dejado preguntas en la descripción antes de empezar la charla. Voy a mencionarlas algunas. A ver, Andrea.
¿En qué nivel de producción consideran que ya sería adecuado tener un MRP o un software especial? A ver, un MRP es algo mucho más complejo, que ya te engloba cierto tipo de módulos para poder gestionar bien tu producción. Tanto el módulo de control de producción, el módulo de inventarios, el módulo de personas, varias cosas, hasta el módulo de costos. Entonces, ¿en qué nivel de producción? La verdad es que tú puedes tener un MRP desde un inicio, siempre y cuando dispongas, digamos, del dinero de poder adquirirlo. Pero ¿en qué nivel de producción tú necesitas ya considerar algo como un MRP? Lo básico y lo que te ofrece un MRP es tener claro lo que son tus costos de ventas. Tus costos de ventas y el inventario que tienes al final de cada año fiscal. Entonces, estos dos datos son muy importantes al momento de declarar al año. Entonces, eso te van a pedir siempre y cuando tus niveles de ventas superen los 150 UITs. Es decir, cuando tus niveles de ventas superen los 150 UITs, entonces ahí ya vaya pensando seriamente en adquirir un MRP o un software especial. O puedes usar esta herramienta también que te estoy dejando. A ver, siguiente pregunta. José Alexander. ¿Qué indicadores se gestionan para un buen control de inventarios? Si bien ya mencionaba, el tema de control de inventarios es mucho más amplio y lo que ha sido el objetivo de esta charla es cómo organizarnos básicamente como almacén y cómo ordenarnos la información del inventario, ¿no es así? Entonces acá hemos empezado desde cero, pero tu pregunta va mucho más allá del análisis que ya se tiene cuando ya se generan los movimientos en el stock. Ahora, los indicadores pueden ser los de rotación, que me van a medir cuánto es el nivel de fluctuación que tienen los ítems en el inventario. Obviamente que a mayor nivel de fluctuación que tienen los ítems en el inventario, entonces se van a generar menos costes de almacenamiento porque este inventario está rotando constantemente. La idea es que si tú tienes un inventario que rote muy poco, entonces se va estancando, digamos, en tu almacén. Y cuando se estanca en tu almacén, lo que genera son costos de almacenamiento. Pero como ya te decía, ese es un tema netamente ya de análisis del tipo de control de inventarios que sería mucho más próximo de esta charla, ¿no? A ver, hay varios tipos de indicadores, ¿no? Que los puedo mencionar, pero se va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Y aparte no ha sido parte de esta charla. A ver, continuemos. Pierre Juans. ¿Qué herramientas digitales existen para realizar el inventario? ¿Qué herramientas digitales? Bueno, una de las herramientas digitales es el Excel, como te estoy mostrando, este aplicativo habilitado para macros. Lo puedes utilizar para gestionar tu inventario, para ver tus movimientos, para generar un Cardex, para poder saber cuánto te ha costado un pedido en producirlo y para ver, digamos, la curva de los costos unitarios de las adquisiciones versus los costos promedios. También existen otro tipo de herramientas, claro que sí, y mucho mejores se puede haber en el mercado, como los MRP, como mencionaba Andrea, ¿no? Existen MRPs. Entonces, son herramientas mucho más costosas. Ahora, que, como ya le decía, como ya respondí a su pregunta, cuando tú superes ya una cierta cantidad de tus ventas, entonces ya tienes que pensar ya en tener un tipo de esta herramienta. Entonces, existen varias herramientas digitales y una es la que te estamos dejando acá. César Lisner, ¿qué método usar? ¿PEPS o promedio para el tema de inventarios? Gracias. Si se dan cuenta, he puesto la pregunta tal cual como lo ha dejado el usuario. ¿Qué método usar? ¿PEPS o promedio? Como ya les decía, el método PEPS es un poco más complicado, porque si se dieron cuenta al momento de hacer el Cardex, tenía que considerar los lotes de un inicio, los más antiguos, y restar estos lotes lo que estoy sacando, y lo que va quedando considerarlo para el siguiente despacho, y así, y así, y así. Entonces es un poco más complicado. Sin embargo, el promedio solamente hago el despacho en una sola línea. Entonces es mucho más simple. ¿Ya? Y ahora por un tema contable ya, el método PEPS y el método promedio, en el promedio es mucho más sencillo. Si bien es cierto, tengo conocimiento básico en esto de la contabilidad, que cuando tú usas el método PEPS, tú utilizas el costo del unitario de lo primero que ha llegado, ¿ok? Y en un escenario de una economía que está en inflación, normalmente los costos que vienen después, es decir, a partir de esta crisis, por ejemplo, los costos van incrementándose, ¿no? Entonces, lo que tú estás despachando para producción, se le está atribuyendo el costo más antiguo, es decir, el que es menor.
Entonces, si tú le atribuyes el costo menor, entonces tu costo de ventas se está reduciendo. En el PEPSA se está reduciendo. Y como se está reduciendo, ya sabemos que el estado de resultados se calcula de la siguiente forma. Ventas menos costo de ventas, tengo la utilidad. A la utilidad le quito los gastos operacionales, me queda la utilidad operacional. ¿Ok? Y a esto tengo que quitarle el porcentaje de impuestos. Entonces, si yo tengo menos costo de ventas, ya porque está jalando los costos unitarios más antiguos, que son los más baratos, entonces estoy teniendo mayor utilidad. Y al tener mayor utilidad operacional, entonces al sacarle el porcentaje de impuestos va a ser mayor a comparación del promedio. Entonces, por este lado yo te podría recomendar también el promedio, no solamente por el tema de la facilidad. A ver, Rubén Ángel, ¿cómo distribuyo mis inventarios en la estantería para ubicarlos rápidamente? ¿Cómo los distribuyes en la estantería para ubicarlos rápidamente? Lo tienes que distribuir de acuerdo a la forma como lo hemos visto, ¿no? En base a la familia, es decir, en base a la categorización de materiales. De esa forma tú puedes distribuirlos para ubicarlos rápidamente y puedes rotularlo en base a estas categorías que hayas generado. ¿Ya? Otra forma de ubicarlos rápidamente es asignarle un código a los estantes por fila y por columna y generar un layout de los materiales que tengas en el almacén, que puede estar visible para que la persona que ingrese al almacén pueda visualizar fácilmente la ubicación y encontrar el estante por fila y por columna. Bueno, ese es un tema ya de 5S, ¿no? Que ya lo había mencionado brevemente. ¿Cómo realizo un control de inventarios utilizando el Cardex? A ver, utilizando el Cardex nos sirve, como ya sabemos, para poner todos los movimientos, ya sea de entrada y de salida, ¿ya? Y el control que se ha venido haciendo es en base a la charla que ya lo expliqué, ¿no? El Cardex nos sirve para poder registrar todo tipo de movimientos, la entrada y la salida. Lo puedes usar también la herramienta para no usar el Cardex, ¿no? Te ayudaría muchísimo. A ver, Giovanna Caterin. En la fabricación de calzados las dimensiones de productos son muy variados, quieres decir. Son muy variados. ¿Qué tipos de anaqueles son los más recomendados para poder almacenarlos y llevar un correcto inventario de producto en proceso en almacén? A ver, los productos en el almacén, los materiales normalmente son muy variados, ¿no? Algunos son más largos, los cueros, otros son más cortos, por ejemplo, los forros, las bananas. Unos son más altos, otros son más bajos. Entonces, se tiene que disponer dependiendo de la naturaleza de la categoría. Por ejemplo, para la categoría cuero necesito cierto largo del estante, porque el cuero no puede ir, digamos, aplastado porque se malogra y se maltrata el material. Y este es un tema que tiene que ver con las buenas prácticas que se tienen con los materiales, que es parte de la estandarización en el almacén. Entonces, ¿qué tipos de anaqueles? Puedes usar desde los más básicos, aquellos que son con perfil L, que muchas veces lo utilizan en los talleres, hasta los más caros, ¿no? Bueno, la verdad es una pregunta muy simple. Para poder almacenarlos y llevar un correcto inventario de productos en proceso. Los productos en proceso también los puedes guardar en el almacén de materia prima, claro. A veces lo que hacen es que este producto en proceso ya se terminó de cortar y se guarda en el almacén, con el objetivo de que el almacén tenga un control de todos los productos en proceso y que les vaya habilitando los materiales directos al siguiente proceso. Entonces, si yo tengo todos mis cortes agrupados y con mi tarjeta de producción, entonces todo esto ya lo voy guardando en el almacén. Y el almacenero se encarga de despacharle al siguiente proceso productivo, que quiere decir a parado. Le despacha todo lo que necesita y en ese momento que hace el despacho, el almacenero también puede hacer el registro del movimiento de salidas de materiales directos. Entonces, es muy importante también de que los productos en procesos retornen al almacén para poder hacer bien el registro de movimientos. Entonces sí lo puedes hacer. El almacenero tiene que hacer eso. Digamos, es su trabajo hacer el registro de las salidas de los materiales directos y habilitar más que todo a los productos en procesos para el siguiente proceso productivo. A ver, hasta aquí han sido todas las preguntas. No sé si, Paolo, hay alguna más que hayan dejado, porque hasta aquí ha terminado, digamos, todas las preguntas y el contenido de la charla. Buenas a todos nuevamente. Sí, bueno, han estado haciendo preguntas mediante el chat y he podido responder todas a menos porque han sido temas generales. Me imagino que con las preguntas que has estado respondiendo del tema del registro que han realizado inicialmente, creo que con eso estás, digamos, absolviendo todas las dudas que ellos puedan haber tenido, ¿no?
De todas maneras, cualquier duda igual, recuerden que el CITECAL pues tiene un área de asistencia técnica donde brindamos servicios, bueno, no estamos brindando actualmente por el tema de la cuarentena, porque anteriormente brindábamos servicios pues dentro de la empresa, es decir, íbamos a la empresa, realizábamos el diagnóstico, una vez levantado el diagnóstico se hacía un plan de mejora y en estos planes pues se diseñaban las herramientas, sean Excel, formatos, indicadores, el tema de implementaciones y cosas, entre otras, Distribución por también. cada tipo de empresa, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de empresa, con sus problemas, con sus peculiaridades de cada empresa, se hacía todo ese tipo de trabajo, ¿no? El cual espero pronto estaremos retomando ello, pues, ¿no? Entonces, yo creo que no habría más preguntas. Cedería en este caso la palabra a Flor para que pueda brindar sus Ok, conmigo sería palabras de todo cierre. entonces, sería todo esto, para mí es un gusto poder haber brindado el contenido de la charla. Muchas gracias por su atención y cedería la palabra a Flor, como dice Pablo, ¿no? Esta semana hemos iniciado las asesorías virtuales a las empresas de calzado, sin importar su tamaño, para la elaboración y registro de su plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Estas asesorías son virtuales y son 100% gratuitas. Vamos atendiendo a la fecha a más de 50 empresas y esperamos llegar a más empresas. Entonces, esa es una de las formas que tenemos para poder apoyarlos a ustedes en la reactivación económica de sus talleres, de sus empresas, y queremos seguir sumando, ¿no? Y recuerden que no están solos en esta etapa, cuentan con nosotros para poder ayudarlos a registrar, porque sabemos que ahora el registro ha cambiado, pero igual nosotros estamos ahí para apoyarlos y asesorarlos en cada paso.